Vivimos como muy deprisa, ¿no? Rodeados de información, de exigencias, y a veces como que sentimos que perdemos un poco el timón. Hoy vamos a sumergirnos en las ideas de alguien que, bueno, que nos ofrece un mapa para entendernos mejor y quizás recuperar las riendas. Hablamos de Marian Rojas Estapé. Exacto, una figura muy reconocida. Médico, psiquiatra, escritora, conferenciante. Y su trabajo, fíjate, va desde proyectos solidarios hasta sus libros, que muchos conocen, como Cómo hacer que te pasen cosas buenas o Encuentra tu persona vitamina. Ella se enfoca en algo clave: traducir esa complejidad de nuestra mente, de nuestras emociones, en herramientas prácticas para el día a día. Investiga mucho sobre el estrés, el optimismo, la felicidad, y esa conexión tan vital entre la mente y el cuerpo. Y eso es justamente lo que queremos desgranar hoy, ver cómo las relaciones nos pueden impulsar o a veces frenar. ¿Qué es eso del optimismo educado? ¿Cómo nos afecta este ritmo de vida actual? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer para fortalecer nuestra mente? ¿Listos para sumergirnos? Empecemos por algo fundamental, la gente que nos rodea. Marian habla de personas vitamina. Suena muy bien, pero ¿qué son exactamente? Bueno, es un término que ella acuñó, digamos, como una alternativa más amable a eso de persona tóxica. Las personas vitaminas son aquellas que nos hacen sentir bien, que nos nutren emocionalmente, ¿viste? Cuando estás con ellas, tu cuerpo libera oxitocina, esa hormona que está ligada al vínculo, al bienestar. Claro, la hormona del apego, del afecto. Exacto. Y es, digamos, lo opuesto a la soledad, que hoy sabemos que realmente puede enfermarnos. Entiendo. ¿Y cómo podemos nosotros ser una persona vitamina para los demás? Porque suena genial, pero ¿cómo se logra? Bueno, la clave, según Marian, es empezar por uno mismo. Estar bien contigo primero. Y eso implica, pues, autoconocimiento, comprenderte, aceptar tus limitaciones, tus errores también. Implica superar heridas del pasado, ¿no? Identificar tus rasgos de personalidad. ¿Cómo reaccionas bajo estrés? Quizá te vuelves hipersensible, más vulnerable. Reconocer esos patrones propios. Totalmente. Y también conocer tus miedos. No solo los miedos obvios, físicos, sino esos más sutiles. El miedo a decepcionar, a no ser perfecto, a no ser suficiente. Mencionas las heridas, el pasado. ¿Cómo influye ahí nuestra historia familiar? Porque eso suele pesar, ¿no? Muchísimo. Marian introduce el concepto de cimientos emocionales. Es muy gráfico. Lo que vivimos en casa de niños, cómo se expresaba el afecto o no se expresaba, cómo se elegía pareja, cómo se resolvían conflictos, todo eso lo absorbemos como lo normal. Forman nuestra base, nuestros cimientos. Y esos patrones, claro, pueden ser sanos o pueden ser tóxicos. Y a menudo, sin darnos cuenta, los repetimos en nuestras relaciones adultas o a veces reaccionamos justo en contra. Por ejemplo, la hija de un padre alcohólico que odia el alcohol o que termina buscando una pareja con problemas similares. Qué importante identificar eso para poder elegir distinto, ¿no? Fundamental, para elegir de forma consciente. Entonces, ¿cómo lidiamos con esas relaciones que sí nos hacen daño? Esas que, bueno, que nos ponen en alerta, que nos desgastan. Las que llamaríamos tóxicas. Es un punto delicado, sí. Y Marian hace un matiz importante. Ella prefiere no etiquetar a la persona como tóxica en sí misma, sino hablar del efecto que esa persona tiene en nosotros. La clave es identificar quiénes nos ponen en modo alerta, quiénes nos disparan el cortisol, la hormona del estrés. O sea, ¿cómo me siento yo con esa persona? Exacto. Y preguntarte, ¿este efecto es solo conmigo o esta persona genera algo similar en otros? Porque a veces el problema está en la interacción específica. También ayuda a comprender que muchas veces esas personas actúan desde sus propias heridas, desde su propio dolor. No es personal, aunque lo sintamos así. Y en lo práctico, ¿qué estrategias podemos usar? Bueno, primero, reconocer el impacto real en tu salud física y mental. A veces lo minimizamos. Segundo, ser discretos, no compartir todo con todos. Tercero, y muy importante, poner límites claros. Y si es necesario, pues distanciarse, sin culpa. A veces es la única opción sana.
Y finalmente ella habla del perdón, pero no como algo que haces por el otro, sino como un acto de amor propio, para sanar tú, para liberarte de ese rencor y poder volver del pasado sin esa carga. Entendido. Liberarse uno mismo. Bueno, pasemos a otro pilar fundamental, la actitud ante la vida. Marian Rojas Estapé pone mucho énfasis en el optimismo. Incluso cita a su padre diciendo algo así como: el sentido del humor es patrimonio de los inteligentes. ¿El optimismo es algo con lo que se nace o se puede cultivar? El optimismo, en el fondo, es una forma de interpretar la realidad, de elegir cómo miras lo que te pasa. ¿Ves la oportunidad o solo ves el problema? Y ojo, no se trata de negar lo malo, ¿eh? Eso sería ingenuo, naif. Se trata de saber gestionar lo difícil y a la vez ser capaz de disfrutar conscientemente de lo bueno que sí hay. Claro, no es ponerse unas gafas rosas y ya. Para nada. De hecho, esa voz interior negativa, el pesimismo, tuvo su función evolutiva. Nos ayudaba a anticipar peligros, a sobrevivir. Pero el problema es cuando vivimos crónicamente en ese estado de alerta. Eso nos desgasta y literalmente nos enferma. Y fíjate qué interesante, la mente no distingue muy bien una amenaza real, un león persiguiéndote, de una amenaza imaginaria. Preocuparte por algo que quizás nunca pase. El cuerpo reacciona de forma similar, liberando cortisol. Qué potente eso. Y esa voz interior que mencionas, ¿cómo impacta directamente en el funcionamiento de nuestro cerebro? Impacta de lleno en la corteza prefrontal. Esta es, digamos, nuestra zona más evolucionada, la que se encarga de la atención, la concentración, la resolución de problemas, la creatividad, la planificación, nuestro CEO interno, por así decirlo. El centro de mando. Exacto. Si constantemente nos estamos hablando en negativo, no puedo, voy a fracasar, esto es horrible, es como si nubláramos esa zona. La bloqueamos. Y claro, nuestro rendimiento baja. Piensa en una entrevista de trabajo, un examen, una presentación importante. Si vas con esa mentalidad negativa, es mucho más probable que no te vaya bien. Tiene todo el sentido, pero la buena noticia es que esto se puede cambiar, ¿no? Mencionaste la neuroplasticidad. Esa es la gran noticia, la neuroplasticidad. Nuestro cerebro es moldeable, como decía el gran Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel. Todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. ¡Wow! Escultores de nuestro propio cerebro. Me encanta esa idea. Suena poderoso, pero también como una gran responsabilidad. Lo es. Significa que podemos activamente reentrenar nuestra mente. Podemos crear nuevas conexiones neuronales, fortalecer circuitos más positivos y debilitar los negativos. Podemos educar nuestro optimismo. Vale, ¿y cómo empezamos a esculpir? ¿Cuáles serían los primeros pasos para educar ese optimismo realista? Bueno, el primer paso es tomar conciencia. Escuchar tu diálogo interno. ¿Qué te dices a ti mismo la mayor parte del día? ¿Es un discurso más bien negativo, neutro o positivo? Sin juzgar, solo observar. Darme cuenta de cómo me hablo. Exacto. Luego, empezar a trabajar con la visualización. Imaginar metas positivas, escenarios deseados. Pero Marian insiste, castillos en el aire con cimientos. O sea, visualización realista conectada con acciones concretas. Y algo que es absolutamente fundamental y que recorre todo su trabajo es la gestión emocional. La gestión de las emociones. Sí, ella dice algo como, la buena gestión de las emociones es clave para poder ser feliz. Entender qué sentimos, por qué lo sentimos y qué hacemos con eso. Y comprender profundamente esa conexión mente-cuerpo. Cómo un pensamiento negativo sostenido, una emoción no gestionada, puede terminar manifestándose en el cuerpo, lo que llamamos somatización. Dolores de cabeza, problemas digestivos, contracturas. Todo está conectado. Pero mantener esa calma, ese optimismo educado, gestionar las emociones, es un verdadero reto hoy en día, ¿no? Con el estrés, las pantallas, la inmediatez. Mariana habla de algunos síntomas sociales, como diagnósticos de nuestra época, que nos afectan a todos. Sí, ella identifica 3 que están muy interconectados. Como 3, intoxicaciones modernas. La primera es la intoxicación por cortisol.
Vivimos en un modo alerta casi crónico. Amenazas reales, sí, pero también imaginarias, económicas, sociales, afectivas, o el estrés por la situación de seres queridos. Y como dijimos, ese cortisol elevado bloquea la corteza prefrontal, nuestro centro de mando racional. Nos volvemos más reactivos, menos reflexivos. Exactamente. La segunda es la crisis de atención. Estamos hiperestimulados, es la fast life. Notificaciones, multitasking, distracciones constantes. Todo esto deteriora nuestra capacidad de concentración profunda, de aprendizaje significativo, de reflexión. Nos volvemos, dice ella, adictos a lo irrelevante. Perdemos la capacidad de enfocarnos. Y la tercera, muy ligada a la anterior, es la intoxicación por dopamina. La dopamina es el neurotransmisor del placer, de la recompensa, de la motivación. Es buena y necesaria. Pero hoy la buscamos de forma constante y fácil. En las pantallas, la comida ultraprocesada, las compras compulsivas, las redes sociales. Son chutes rápidos de placer. El problema es que el cerebro se adapta, desarrolla tolerancia. Necesitamos cada vez más estímulo para sentir lo mismo. Y caemos en un círculo vicioso. Llega un punto, dice Marianne, en que ya no consumimos por placer, sino para evitar el malestar de no tener ese estímulo. Se desequilibra el sistema placer-dolor del cerebro. Un cóctel caótico. Bastante complicado, la verdad. Cortisol alto, atención fragmentada y una búsqueda insaciable de dopamina fácil. ¿Y cuáles son las consecuencias de vivir así, con este cóctel? Pues son varias y preocupantes. Por un lado, genera una enorme intolerancia a la frustración. Como todo es inmediato, no soportamos esperar, no soportamos el esfuerzo, el aburrimiento. También una gran intolerancia al dolor, incluso al malestar leve. Queremos evitar cualquier sensación desagradable a toda costa. Huimos del aburrimiento o de la incomodidad. Totalmente. Nos volvemos más superficiales en nuestras relaciones, en nuestros intereses. Nos cuesta conectar de verdad con el presente, porque siempre estamos buscando el próximo estímulo. Y perdemos algo muy valioso. Ese espacio mental para la reflexión tranquila, para no hacer nada, lo que los neurocientíficos llaman la red neuronal por defecto. Es ese estado en que la mente divaga, sueña despierta, y es donde surgen muchas veces la creatividad, las soluciones a problemas, la conexión con uno mismo. Las pantallas nos roban eso. Y esto me imagino que es especialmente preocupante en los jóvenes, ¿no? Cuyo cerebro aún se está formando. Especialmente. El impacto en el desarrollo de la atención, la gestión emocional y la tolerancia a la frustración en niños y adolescentes es un tema muy serio. Bueno, frente a este panorama, que puede sonar un poco desalentador, ¿qué camino nos propone Marianne Rojas Estapé? ¿Cómo podemos empezar a recuperar el control de nuestra mente y, por ende, de nuestra vida? Ella propone pasos muy prácticos, basados en cómo funciona nuestro cerebro. Lo primero, y quizá lo más difícil al principio, es frenar y conectar. A veces hay que hacerse un poco de violencia a uno mismo, dice ella, para parar la inercia, obligarse a desconectar. Valorar la contemplación, mirar por la ventana, escuchar música sin hacer otra cosa. Incluso el Niksen holandés, el arte de no hacer nada sin culpa. Permitirnos esos momentos de pausa. Sí. Y conectar con el presente real, no el digital. Con la naturaleza si es posible. Con la música que nos emociona. Usar las manos, cocinar, dibujar, tocar un instrumento. El contacto físico real. Abrazar, dar la mano. Y aprender a gestionar los pensamientos intrusivos. No luchar contra ellos, sino observarlos, aceptarlos y dejarlos pasar, como nubes en el cielo. Frenar, conectar con lo real, observar los pensamientos. ¿Qué más? El segundo gran paso es fortalecer la mente. Y aquí da ideas muy interesantes. Por ejemplo, abrazar microdosis de dolor o incomodidad voluntaria. Retrasar la gratificación. Elegir el camino un poco más difícil. Terminar algo que empezaste aunque te cueste. Hacer un poco de ejercicio aunque no tengas ganas. Pequeños esfuerzos conscientes. Exacto, porque eso fortalece la corteza prefrontal, construye resiliencia y, curiosamente, genera dopamina de la buena, la endógena, la que viene del esfuerzo y el logro. Es la satisfacción real.
Pone el ejemplo del Camino de Santiago, un esfuerzo sostenido con recompensa final. También sugiere hacer ayunos dopaminérgicos selectivos. No se trata de eliminarla por completo, sino de reducir conscientemente esas fuentes de dopamina fácil que nos están creando problemas. Por ejemplo, limitar horas de redes sociales, de videojuegos, de comida chatarra. Reducir lo que nos engancha de forma poco sana. Eso es, y buscar activamente el estado de flujo, esas actividades que nos absorben por completo, donde perdemos la noción del tiempo, que nos desafían pero nos gustan. Pueden ser creativas, manuales, intelectuales, pero idealmente sin pantallas. Pintar, escribir, aprender algo nuevo, hacer deporte, tener una conversación profunda. Eso fortalece enormemente la corteza prefrontal y genera un bienestar duradero. Suena a un trabajo personal importante, un camino de autoconocimiento y disciplina. Y si sentimos que la carga es demasiada, que solos no podemos con todo esto. Esa es una pregunta crucial. Es fundamental recordar la importancia de la salud mental integral. Somos un todo, cuerpo, mente, emociones, espíritu. Y si sentimos que estamos sobrepasados, que las heridas son profundas, que los patrones negativos se repiten, no hay que dudar en buscar ayuda profesional. La terapia psicológica o psiquiátrica es un proceso, a veces requiere tiempo, paciencia, pero es increíblemente valioso. Ayuda a sanar esas heridas del pasado, a entender por qué somos como somos, desde la neurona hasta la emoción, y a recomponernos, a reconstruirnos sobre bases más sólidas. Pedir ayuda como un acto de fortaleza, no de debilidad, exactamente. Y una clave final que Marian resalta muchísimo en su trabajo: la importancia de encontrar un sentido, un propósito a la vida. Algo que vaya más allá de nosotros mismos. Vivir sin un porqué, sin un para qué, nos deja muy vulnerables a intentar llenar ese vacío existencial con sensaciones efímeras, con esa dopamina fácil que al final no nos llena. El sentido nos ancla, nos guía, nos da fuerza en las dificultades. ¡Qué cierre tan importante! Bueno, creo que nos llevamos ideas muy potentes de esta exploración del pensamiento de Marian Rojas Estapé. Hemos visto la fuerza vital de nuestras conexiones, de esas personas vitamina, el poder transformador de cultivar una actitud optimista pero realista y bien gestionada. Hemos sido más conscientes de las trampas que nos pone la vida moderna, con el estrés, la distracción y esa búsqueda de recompensa fácil. Y sobre todo, nos quedamos con herramientas concretas basadas en cómo funciona nuestro cerebro para cuidar y fortalecer nuestra mente, para empezar a reconquistar nuestra vida. Y recordar siempre eso: la felicidad no es la ausencia total de problemas o de dolor. Eso es imposible. Es más bien la capacidad de disfrutar lo bueno cuando está y de gestionar lo malo de la mejor manera posible. Y que en gran medida esa capacidad, esa felicidad serena, depende del sentido que le demos a nuestra existencia. Y de recordar que sí, podemos ser escultores de nuestro propio cerebro. Totalmente. Y para que quienes nos escuchan se queden reflexionando, lanzo una pregunta. ¿Qué pequeña acción concreta, inspirada en algo de lo que hemos conversado hoy, podría una persona empezar a hacer, quizás hoy mismo, para frenar un poquito la inercia y reconquistar un pequeño espacio propio en su vida? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración profunda. Si estas ideas les han resonado, se les han aportado algo, les invitamos a suscribirse al canal para no perderse futuros análisis como este. Ha sido un placer. Hasta la próxima.